¿Sabías que esta plaza ha sido testigo de las historias más fascinantes de México? Hoy vamos a dar un paseo por uno de los lugares más emblemáticos y llenos de historia en Querétaro. Me refiero a la Plaza de Armas. Esta plaza es el corazón del centro histórico y fue fundada en el siglo XVI, siendo testigo de innumerables eventos que marcaron la historia de la ciudad y el país. Acompáñame a descubrir los encantos que guarda este lugar, sus alrededores y algunos datos históricos que en verdad me han dejado maravillado. Estoy seguro que después de ver este video no volverás a ver Querétaro con los mismos ojos. Al caminar por esta plaza se siente una tranquilidad increíble. Es como un pequeño oasis en medio de la ciudad. Y algo importante a destacar son estos árboles llamados laureles de la India. Estos parece que están encadenados o eslabonados entre sí, como si fueran un solo árbol. Y si los pudieras ver desde arriba o de los costados, parece que están unidos como si fuera un solo follaje. Esto crea un entorno fresco y agradable que invita de veras a relajarse y a disfrutar de este paisaje extraordinario. No solo embellecen la plaza, sino que también proporcionan una sombra refrescante, perfecta para estos días soleados. En el centro de la plaza encontramos la famosa Fuente de los Perritos, creada en 1892. Esta fuente es un testimonio de gratitud hacia don Octavio Mondragón, un benefactor notable de Querétaro. Lo que realmente hace especial esta fuente son las figuras de los pequeños perritos que se encuentran en las esquinas, ganándose así su apodo popular. ¿A poco no están curiosos? Cuando vengas, no olvides tomarte una foto aquí para tu Instagram. Y hablando de Instagram, ¿ya me sigues? En uno de los costados de la plaza nos encontramos con esta maravilla arquitectónica, con la majestuosa Casa Scala. Construida en el siglo XVIII, esta impresionante residencia es un ejemplo destacado de la arquitectura barroca civil de la época y de la opulencia que tenía la ciudad en su momento. Lo que más llama la atención son sus balcones de herrería finamente trabajados. Cada detalle es una obra de arte digna de admirarse. Esta casa originalmente era una residencia privada, pero hoy es un punto histórico imperdible y pertenece a las instancias del gobierno de Querétaro. Mientras seguimos caminando por la plaza, nos encontramos con muchos vendedores ambulantes que vienen de diferentes puntos del país y de la región para vender sus artesanías. Aquí podrás encontrar de todo, desde productos locales hasta joyas de otras regiones. Y eso no es todo, también encontrarás a la famosa muñeca Lelé, pero ya les contaré más adelante sobre ella. Finalmente, la cereza del pastel, la Casa de la Corregidora. Pero aquí surge una pregunta intrigante. ¿Cómo una simple casa pudo convertirse en un epicentro de la lucha por la independencia de México? La respuesta está en la valiente Josefa Ortiz de Domínguez, conocida como la Corregidora. ¿Sabían que en esta casa se llevaron a cabo reuniones secretas para planear los primeros movimientos de la Revolución Mexicana? Josefa jugó un papel crucial. Fue ella quien alertó a los líderes insurgentes sobre el inminente descubrimiento del complot. La conspiración en la que participaban habría sido delatada al gobierno virreinal, pero ella logró avisar a Ignacio Allende, a los hermanos Aldama y a Miguel Hidalgo de que iban a ser aprehendidos. Al ser alertados, la lucha por la independencia comenzó antes de lo previsto, y gracias a ella y a esta casa se logró la independencia de México. Hoy en día, la Casa de la Corregidora no solo es un museo, sino también la sede del gobierno del estado de Querétaro. Al visitarla, puedes sentir la vibrante historia que se respira en cada rincón, recordando los sacrificios y la valentía de aquellos que lucharon por la libertad de este país. Pero esto nos lleva a otra cuestión intrigante. ¿Qué otros secretos y relatos fascinantes se esconden en estos lugares icónicos? Si estás disfrutando de este contenido, te aseguro que hay mucho más por descubrir. Así que no esperes más. Suscríbete a mi canal y únete a estos viajes a lugares increíbles, llenos de historia y encanto. Pero vamos, sigamos explorando y descubriendo más de este fascinante lugar. Continuamos nuestro recorrido por el vibrante andador 5 de Mayo, uno de los lugares más animados de Querétaro, siempre lleno de vida y color. Es imposible no dejarse llevar por su energía.
A medida que caminamos podemos ver de fondo el majestuoso templo de San Francisco de Asís, que exploraremos más adelante, por cierto. Este andador y toda la zona están llenos de ambulantes, como les mencionaba anteriormente. Ellos le dan una personalidad única a este recorrido. Y entre todos los tesoros artesanales que vamos viendo, destaca la famosa muñeca Lelé. La muñeca Lelé es un verdadero ícono cultural y artesanal de Querétaro, especialmente de la comunidad otomí. Lelé significa bebé en otomí, y cada muñeca es hecha a mano por artesanos que utilizan técnicas tradicionales transmitidas de generación en generación. Sus trajes coloridos, elaborados con telas y listones brillantes, reflejan la rica herencia cultural de los otomís. Y en 2018, Lelé fue reconocida como Patrimonio Cultural de Querétaro, lo cual subraya su importancia no solo como una pieza artesanal, sino también como un símbolo de identidad y patrimonio cultural. A lo largo del andador encontrarás varias terrazas y restaurantes encantadores. Estos lugares son perfectos para tomar un descanso y disfrutar de la gastronomía local. Puedes saborear desde platillos tradicionales mexicanos hasta opciones internacionales, todo mientras observas la animada vida de la calle. Las terrazas ofrecen una vista privilegiada, permitiéndote disfrutar del ambiente relajado y la vista de las calles históricas de Querétaro. Justo a la mitad del andador llegamos a una fuente muy especial. Esta fuente presenta la escultura de una mujer tocando un cello, un detalle artístico que añade un toque de elegancia y serenidad al entorno. El suave sonido del agua corriendo es realmente relajante y crea una atmósfera de paz en medio de la actividad del andador. Es un lugar ideal para hacer una pausa, escuchar la melodía del agua y dejar que el encanto del lugar te envuelva. ¿Sí, verdad? Los invitamos a comerse un rico chicharrón de aquí de Querétaro, unos ricos dorilocos, una tostada, un chicharrón, todo sabroso, todo rico y delicioso. Aquí los chicharrones del Vaca. Algo que no podemos dejar pasar es la limpieza del centro histórico. En serio, es impresionante. Por todas partes verás estos botes de basura súper curiosos que ayudan a mantener la ciudad impecable. Así que mientras disfrutas del recorrido, no olvides tirar la basura en estos botes geniales. Mantengamos la ciudad tan limpia como la encontramos. Mientras avanzamos, llegamos a un punto lleno de historia y cultura, el monumento al danzante conchero Chichimeca, que se encuentra justo al lado del majestuoso templo de San Francisco de Asís. Este monumento es un tributo a la rica tradición de los concheros, una práctica cultural y espiritual que ha sido parte fundamental de Querétaro durante siglos. La escultura representa un danzante conchero en plena actividad ritual, vestido con los trajes tradicionales y portando los instrumentos típicos de la danza, como la concha, el tambor y la flauta. Este monumento no solo celebra la danza, sino que también resalta la conexión profunda con los ancestros y la naturaleza. Ahora vamos a admirar el impresionante templo de San Francisco de Asís. Este es uno de los edificios más antiguos de Querétaro, construido en el siglo XVI. Su arquitectura combina estilos barroco y neoclásico, con una majestuosa torre que se eleva hacia el cielo. El interior es igual de fascinante, con altares dorados y una increíble colección de arte sacro que te transporta a otra época. Este templo no solo es un lugar de culto, sino también un punto histórico clave. Fue el primer convento franciscano en Querétaro y jugó un papel crucial en la evangelización de la región durante la época colonial. Cada detalle cuenta una parte de la rica historia de Querétaro y de México. Caminar por los andadores del centro histórico y la plaza de armas es una experiencia mágica. Es un paseo lleno de historia, cultura y vida en cada esquina. Desde las encantadoras y coloridas muñecas Lelé que capturan la esencia de la artesanía local, hasta la impresionante arquitectura colonial que te deja sin aliento. Cada paso es una nueva aventura. Los sonidos vibrantes de la calle, los aromas tentadores de la gastronomía local y los amables saludos de los vendedores ambulantes crean una atmósfera única que simplemente tienes que vivir. Este lugar es una verdadera joya en el corazón de Querétaro, un tesoro que no te puedes perder si buscas conocer la auténtica esencia de México.
Así que si disfrutaste de este video y quieres seguir descubriendo más lugares fascinantes como este, no olvides suscribirte a mi canal. Dale like y comparte con tus amigos y déjame tus comentarios. Me encantaría saber qué rincones de Querétaro y más allá te gustaría explorar. Hasta la próxima aventura.